Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Antes de cualquier parte de la programación, vamos a regalarnos esta música que caracteriza a nuestra Amazonía. Y con estos chicos que están acá también, por favor, regalemos fuertes aplausos a esos artistas nuestros. Luna Muyuna se llama la agrupación musical. Luna Muyuna. Muchas gracias. Mitos, leyendas y cantos transmitidos de generación en generación. Se ha convertido en un testimonio vivo de la memoria colectiva y la identidad cultural en los pueblos de la Amazonía. Rescate de la memoria y afirmación de la identidad. Este género poético ha dejado de ser solo una expresión expositiva para transformarse en una vía fundamental de recuperación de la memoria al rescatar la historia oral y revalorar la tradición. La poesía amazónica contribuye a la afirmación de la identidad de sus habitantes y a la defensa del territorio. Señoras y señores, agradecer a todos ustedes por su presencia. Vamos a presentar a cada uno de los que conforman nuestro panel de honor, nuestra mesa de honor. Primeramente quiero saludar
al poeta y novelista Walter Gerald Rodríguez Noriega, a quien le pido ponerse de pie para regalarle fuertes aplausos. Al poeta Andrés Sichar Vilches. A nuestra panelista Olga y Suiza Mozambique. Y la que hoy nos reúne en este auditorio, Fabiola Mares Quispe. También quiero, por favor, que le regale dos fuertes aplausos al que hoy representa al alcalde de la provincia de Mayas, economista don Germán Vladimir Ríos, el abogado Víctor López Orihuela, gerente municipal. Y a propósito de nuestro gerente municipal, él hoy nos va a brindar el saludo protocolar y la bienvenida. Fuertes los aplausos nuevamente para don Víctor López Orihuela. En principio quiero saludarlos afectuosamente en este escenario, en esta casa de todos, a nombre de nuestro señor alcalde y economista Vladimir Ríos, de los regidores, como la regidora Celeste que nos acompaña, de los funcionarios, de los trabajadores de esta casa, que hoy tiene el honor y el placer de albergar a tan connotados intelectuales que obviamente van a engalanarnos con sus comentarios y presentaciones. Esta es la casa de todos, esta casa del pueblo. Quiero reiterar esa bienvenida calurosa a nombre de nuestro alcalde, el economista de la región, a cada uno de ustedes que se han dado un tiempo para algo que es esencial, el alimento del alma, la poesía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Víctor López Orihuela, gerente municipal. Vamos a presentar un video enmarcado en la época del caos.
Agua, Culina, Lime, Azteca, Mahuaca, un poco de las señas que habitan aquí, comunidad, aisladas de este país, Amazonía, resistencia, Amazonía, resistencia, Amazonía, resistencia, Parque Nacional, Alto Purús. Tenemos en este joven mucho talento. Señoras y señores, a continuación, una breve introducción sobre el significado de la resistencia y memoria en la poesía amazónica. De Tenerife, España, y aspirante a doctora en educación de LOLAC, autora del texto sobre la educación en la Amazonía peruana, una luz para la educación en Loreto, Luna Amazónica y manual de autoestima para niños y niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico, psicológico y sexual. Ella es Olga Isuiza Bozombite, para quien pido fuertes aplausos. Muy buenas noches a todos los presentes, a usted, señor gerente, a los miembros de este evento, a los que van a participar como expositores, como panelistas también, la figura de los grandes poetas y una voz poética, Fabiola Mares y Chalder. Comentábamos hace un momento el factor de ser maestros, de ser dicho ser maestra, y soy la que dicta en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, es decir, a los futuros docentes de la carrera de Lengua y Literatura, la cátedra de Literatura Amazónica. Y por eso es que me han elegido para hacer esta introducción. En realidad, ¿qué cosa es la literatura? La literatura es una de las artes que sola, de manera aislada, no existe. La literatura existe en relación directa con todas las artes. Es como una tela que deja pasar lo que sucede en los grupos humanos. A través de la literatura podemos ver los momentos históricos de cada pueblo, un pueblo en específico, y en uno de esos factores tiene que ver con cómo el ser humano, como los seres humanos, somos seres que transitamos, estamos siempre en tránsito. Dicen los biólogos, es un factor para la supervivencia de la especie. Entonces, los humanos somos eternos migrantes. Y en ese sentido, justamente, hablamos de que la región amazónica constituye pues las 3/4 partes del territorio nacional, pero en los estudios de las ciencias sociales o de la literatura específicamente que nos concierne, no he estado teniendo el estudio que merece. Otras literaturas, la andina, la costeña, pues han tenido todavía mayor relevancia y tiempo, condiciones necesarias para su estudio. En los últimos años eso ha cambiado. Hay una mirada a la Amazonía, a las regiones boscosas, y entonces también hay una mirada a través de la literatura de otros elementos que confluyen en la constitución de los pueblos, cómo son los pueblos, cómo es su cosmogonía, y aquí aparece el elemento literario. Pero es ¿por qué? Porque la mayoría de los pueblos no tienen escritura, y entonces se transmite a través de la literatura oral. Y aquí viene el factor que nos convoca en esta noche: los cantos. O sea,
los cantos, las canciones son poesías, son poemas de los pueblos, que suelen ser cortos y por eso se memorizan. Y entonces hay elementos que han confluido en estos últimos tiempos para evidenciar la resistencia, la identidad, el rescate de la memoria de nuestros pueblos amazónicos. En los últimos años, por ejemplo, hemos visto que a través de todas las artes, el cine, la música, los estudios de antropología, los estudios de historia, han abordado aspectos y temáticas que antes no se hablaban, como por ejemplo la época del caucho. En mi época de estudiante no estudiamos como hoy podemos estudiar, ver las dos caras de ese momento histórico en la Amazonía. Hoy sí, y estamos viendo también cómo hay la posibilidad de que esas voces sean escuchadas a través de las artes, y una de ellas la poesía. Entonces, vuelvo al punto de inicio que decía que los seres humanos somos seres que transitamos, migramos. Hoy en esta noche vamos a ver en la poesía que ese aspecto también se da en la poesía. O sea, cómo aparecen muchas voces. Vemos que, por ejemplo, Iquitos es una urbe a la que han confluido personas de diferentes lugares. En este momento histórico lo vemos así, pero no es el único momento histórico en el que eso sucedió. En todos los momentos de la historia de los pueblos sucede eso. Por ejemplo, al comenzar hace un momento, hemos visto una música una música externa, vamos a decir, pero sin embargo, que es la voz de los jóvenes en la actualidad y sirve para transmitir un mensaje de conservación de la naturaleza. Es la voz de ellos. Los jóvenes actualmente están muy tocados por el tema de la conservación. Esa es una característica que también cada pueblo va acoplándose según los momentos históricos, como decía. Ahora, me permito hacer una cita de uno de los poetas que forman parte de la poética amazónica. Javier Dávila Durán, de este gran poeta que hace el año pasado ha partido de este mundo, su poema El coro. Aférrate a mi rama, Yorobe, mi cuerpo de madera será el tuyo, tuyas mis raíces y tuyo mi lenguaje infinito con el viento. Astíllame si quieres, haz de mí la fogata que calienta los días y las noches de bohío. Húndeme todas las hachas de la tierra, pero nunca nos hieras con tu ausencia. Alumbres un río, yo también como tú calcé la bota de las 7 leguas, estuve en el país de las alturas y arribé al continente de las aguas. Pero quise a solas dialogar con la luna y las estrellas. Y aquí me tienes para siempre, exhibiendo en mi lacustre entraña la condecoración del firmamento. Oh Naromé, si tú te quedas, podrás echar en mí tus redes para recoger todos los astros. Son tuyos nuestros mundos, Naromé, tuyo el panal de miel, y tuyo, Naromé, mis besos de perfume arribando hasta Yara en la nave invisible de la brisa. Cierro la cita. Este es un poema del poemario Yara
que se publicó en 1996. El poeta Dávila Durán recoge en este poema ese elemento que le decía, cómo en las últimas etapas de la literatura, vamos a decir, la literatura actual de la Amazonía, se habla de diversas voces. No hay una sola literatura, como no hay una forma de ver el mundo, como no hay un solo pueblo en la Amazonía. Se abordan diferentes temáticas en la literatura amazónica. Por ejemplo, en la literatura amazónica actual podemos encontrar diversas temáticas y diferente también el lenguaje según el público al que el poeta o la poeta piensa dirigir su poesía, como por ejemplo la poesía para niños. La poesía para niños ha empezado a surgir también desde el inicio de la formación de las urbes, y desde siempre hubo en forma de cantos en los pueblos de nuestra Amazonía. Por ejemplo, también ustedes conocen, y aquí rindo homenaje, está presente acá la maestra, pero la maestra Paulita, que permanentemente está difundiendo la poesía y la obra del escritor Casanova, nosotros, ¿no? Y siempre cuando hablamos de literatura infantil mencionamos la obra de Orlando Casanova. En los últimos tiempos han surgido otras voces que hablan también de la poesía a público infantil. El año pasado, por ejemplo, Ana Luisa Ríos sacó el poema dirigido a niños, básicamente Canto un niño en la floresta. Y así hay varios, hay una emergente temática diversa temática en la poesía de la Amazonía. Ahora, esto precisamente tiene que ver con el paso de la exuberancia al rescate de la identidad y al rescate también de la memoria. O sea, el asunto de la historia no es una cosa olvidada, es más bien algo emergente. La temática de la memoria es un asunto emergente. El hecho de las identidades no se queda solamente en una temática de estudio antropológico o social, no, es una temática totalmente presente en la poesía amazónica. Por ejemplo, en la literatura de Pungachuar existen los cantos que se llaman amens, que hablan justamente de los cantos que se hacen para solicitar, por ejemplo, algunos pedidos, vamos a decir, los seres tutelares, ¿no? Entonces, estos cantos que están en la cosmogonía, la identidad de estos pueblos, en las voces de los jóvenes, nos llegan a nosotros. Por ejemplo, aquí tengo en mi mano, recordar cómo llegó este libro pequeño. Está hecho por uno de los estudiantes de la universidad, con quien me encontré en los pasillos y me habló de su obra. Yo tengo un libro, me dice Chumpi, se llama, tengo un libro. La próxima vez que nos veamos, yo voy a tener muchísimas, y es verdad, y estudian matemáticas, pero él tiene un libro. Y entonces, hay otro elemento importante también, y aquí tiene que ver la institución a la que pertenezco y a la cual represento en este evento, a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Desde su formación se convirtió en
en un centro en que se podían reunir, nos podemos reunir los que danzan, los que escriben, los que investigan, y entonces estamos así. Aquí, por ejemplo, veo una bióloga que también es poeta. O sea, estamos, no estamos en una condición inmanente. La literatura no es una cosa que sea algo solamente de arte. No es así. La literatura se relaciona con todas las manifestaciones de la vida de los seres humanos y como tal las manifestaciones de los pueblos, porque representa la forma de vida de las personas que forman los diferentes pueblos. Es decir, retornamos al punto de partida. El punto de partida, que la poesía masónica ha pasado de ser un medio solamente para cantar la exuberancia de la Amazonía y se ha convertido un recurso importante para el rescate de la identidad y la memoria de nuestros pueblos amazónicos. Yo quiero agradecer esta atención que me han brindado, se los agradezco mucho, y eso me ha permitido, ese es el preámbulo de lo que viene a continuación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Olga Luisa Constantino. A continuación, una aproximación a la poesía amazónica. Esto va a estar a cargo del poeta y novelista Walter Gerald Rodríguez Noriega, docente de Lengua y Literatura en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, magíster en Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Es egresado del doctorado de la UNAM. Cuenta con especialización en Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Cayetano Heredia. Ha publicado con Tierra Nueva Editores La Tierra Normal, Llena de Luna, El Libro del Otro Reino, La Casa de las Fronteras, Especies Secretas, El País de los Errantes, Las Montañas de Cajara, que obtuvo el Premio Regional de Cultura en Cuentos 2022. Fuertes los aplausos para Walter Gerald Rodríguez Noriega. Bueno, muchísimas gracias por venir, gracias a la municipalidad por hacer estos eventos que nos permite poder reunirnos y poder conversar sobre estas temáticas que es de mucha importancia, ¿no? Tanto para los estudiantes y para el público interesado. Cuando hablamos de poesía amazónica, definitivamente nos imaginamos muchas cosas, ¿no? Nos imaginamos ese canto que hace al bosque y esas memorias del andar. Sin embargo, críticos como el poeta Marcos Marcos afirman de que la poesía amazónica histórica, la poesía histórica peruana, aparece por primera vez en la Amazonía. No es propio de la poesía propiamente peruana, a excepción de Cometeros Reales, ¿no? de Toño Cisneros. La poesía que confabula con la historia aparece justamente con La Música del Alba, de Germán Angélica. Entonces, cuando yo conversé y discutí este tema con Marco Marco, que es un gran maestro, un gran poeta y un gran conversador, me puse a investigar un poco más sobre estas cosas. Y dada pues esto, ¿no? ¿Qué es la poesía amazónica? La poesía amazónica no está inscrita dentro del concepto de la poesía peruana como nosotros hemos pensado siempre. La poesía amazónica es un capítulo aparte, y ahora les voy a explicar por qué. Porque mientras que la poesía amazónica, la poesía peruana, desde Ure o Vallejo,
que se ha cantado el dolor del hombre amazónico, del hombre peruano, en la poesía amazónica hay un campo, empieza a emerger un campo de resistencia, pero una resistencia que nos han heredado desde siglos pasados. Yo no recuerdo en ninguna parte, bueno, la ciudad de Iquitos, que por lo menos se pueda figurar o podamos ver alguna herencia colonial como se ve pues en Ayacucho o en la sierra, ¿no? donde se puede decir que acá hubo presencia colonial. Si nosotros revisamos los libros, las crónicas, nos damos cuenta que en la Amazonía hubo más de 5.000, digamos, resistencia a la anticolonial. Hubo más de 5.000, digamos, enfrentamientos entre indígenas y españoles para no permitirse una colonia española. Y eso está dentro de los más de los 22 tomos de libros de Monumenta que publicó el Z, ¿no? Si nos damos una vuelta por esos libros, vamos a encontrar eso. Que la primera característica de la Amazonía es eso: no hemos sido dominados. Hubo intentos de dominios, hubo intentos de crear ciudades, de fundar ciudades, pero ni siquiera Iquitos es una ciudad todavía, ni siquiera Iquitos se ha fundado como una ciudad española, ¿no? Entonces, por ahí parte, para poder entender la poesía amazónica debemos entender primero el pasado y debemos entender primero nuestro pasado como pueblo, como Amazonía. Entonces, cuando hablamos de poesía amazónica, algunos refieren a esa poesía que hace Lope de Aguirre cuando baja por el Amazonas, ¿no? Y empieza a cantar al Marañón, como lo llamaban, o aquella poesía que aparece en los años 1900, ¿no? Los cantores del Marañón. Sino que la poesía amazónica realmente emerge a partir del canto, del olvido, de lo que por primera vez uno data de lo que fue nuestra historia, de lo que fue nuestro pasado y en la cual estamos condenados hasta el día de hoy. Germán de Querica, en La búsqueda del alma, por primera vez arma el colectivo de la memoria dentro de la poesía. Yo podría decir que ahí es el punto de partida de lo que vendría a ser la poesía amazónica en adelante, aunque sentándome un poquito más atrás, aparece un libro por ahí que se llama Malas Maneras, de Jorge Nácar, que también habla de resistencia amazónica, habla desde el indio Campa o desde el indio Ayánica sobre el mundo exterior, sobre la mirada de cómo es la mirada del hombre amazónico hacia el mundo urbano. Pero cuando hablamos de resistencia y de memoria, muy bien cabe este libro que es justamente La búsqueda del alma, un libro que lo he analizado, lo he estudiado mucho. Claro, no forma parte de mi libro de ensayo de poesía que se llama El sentido del fuego, porque para mí La búsqueda del alma es un libro aparte y es un ensayo aparte y tiene que ser, si posible, muchos estudios más sobre eso. Bueno, y que les estaré haciendo posteriormente. Pero cuando hablamos de poesía amazónica, efectivamente vamos a hablar de ese colectivo de la memoria, de esa memoria, lo que nos han heredado nuestros antepasados, por la cual no existe en nuestros genes el querer ser dominado o el permitirnos ser dominados. La cultura amazónica es una cultura que no fue dominada por la colonia y hubo intentos, inclusive en este caso, al inicio nomás de la creación de la ciudad de Moyobamba, junto a los motilones, un bello día aparece, ¿no?, un grupo de ocamas, ¿no?, en Moyobamba, enfrentados con un grupo de motilones, indios motilones de esa época, empiezan a enfrentarse, empiezan a pelear y nadie sabía cómo es que los ocamas habían llegado hasta allá. Entonces, un traductor portugués que estaba por ahí, parece que era un cura, empieza a explicar que estos hombres ocamas, bueno, estaban buscando una tierra llamada la Tierra Sin Mal, y los españoles creían que cuando hablaban de Tierra Sin Mal estaban hablando de la Tierra del Dorado o el mito del Dorado. Tanto así que lo han llevado hasta Lima y lo han presentado ante el virrey. El virrey entonces decidió invertir en esa empresa y dijo: vayan a descubrir el Dorado. Vinieron hacia el fondo de la selva y nunca más supo nada de los españoles ni de este hombre llamado Villanizú, que era un ocama. Y lo que uno se puede deducir a partir de la crónica, quien lo cuenta, es que
este hombre lo que estaba buscando simplemente era, digamos, resistir a la fuerza mayor de los españoles a no ser colonizados. Y así como esas historias, existe una cantidad de historias, de hechos reales en las crónicas donde se demuestra eso, ¿no? Entonces la poesía que nos habla de esta memoria, justamente por la cual nos hemos reunido hoy, este día, es justamente esto. Y la poesía que va a venir posteriormente va a hablar justamente de esto, va a hablar de que por qué hasta el día de hoy los loretanos seguimos siendo parte de esa resistencia, por qué nos características, por qué tenemos en nosotros esa característica de ser resistente a muchas cosas, y los hechos históricos lo cuentan, ¿no? Que la caída del régimen fujimorista también lo cuenta. ¿Por qué Iquitos ha sido una de las primeras ciudades que se ha levantado, ¿no? Por no hablar de la selva, por no hablar de Pucallpaso en todo caso, ¿no? Entonces la poesía guarda esas memorias, y partiendo de Búsqueda del Alma para adelante, yo pienso que empieza a extenderse una poesía justamente en esa línea de transmitir la memoria, de poder proclamar a través de la poesía un grito que está todavía guardado en el pasado y que todavía no se ha logrado sentir, por lo que al aislamiento en el cual vivimos, y quizás por el pasado que también guardamos en otros genes, hace de que nuestra poesía tenga siempre esas características, ¿no? Una característica de proclamación, una característica de presencia y una característica al no olvido. Y esta poesía es la que justamente los docentes vienen enseñando a las escuelas, y los niños vienen enseñando. ¿Por qué? Porque no es ningún delito hablar de la memoria. Hay muchos docentes que se limitan a no querer hablar de la memoria, porque piensan que cuando están hablando del pasado están haciendo política, porque piensan que cuando están hablando de la historia, de repente algo ha de suceder, algo de malo ha de suceder. Entonces muchos nos hemos limitado, inclusive desde las escuelas, desde las artes, a formar a los niños a ver nuestro propio pasado. No debemos avergonzarnos inclusive de eso, al contrario, debemos investigar más qué es lo que ha pasado, de dónde provenimos, por qué los loretanos nos caracterizamos así, y por qué la poesía de hoy en día guarda estas cosas. ¿Qué es lo que quiso decir Germán Lequerica en su Búsqueda del Alma? Para muchos sigue todavía siendo un misterio todo ese cúmulo de palabras que el poeta lo ha puesto ahí tan inteligentemente, pero que al final sí busca decir algo. Y lo que busca decir Germán Lequerica a partir de esa poesía y de toda la poesía que luego ya vino, bueno, ha hablado de Mirada de Búho, bueno, ha hablado de Estancia de Emilia Tamboa, que es el Premio Nacional de Poesía de Ana Varela, ¿no? Pero por no hablando del punto de la poesía, lo que parte para mí, que es justamente la poesía de la memoria, que es de Germán Lequerica lo que nos quiso decir justamente es eso, ¿no? Las características de la poesía que están en ese libro son las características propiamente del hombre amazónico, ese hombre que se despierta todos los días para luchar día a día sin saber que la única esperanza que tiene la resistencia al no olvido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Tercera Rodríguez Noriega, poeta y novelista. La mujer amazónica en los movimientos de resistencia indígena. Esto va a estar a cargo de la poeta Fabiola Vares Quispe, psicóloga, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudió maestría en salud pública, doctorado en educación y especializaciones en género y desarrollo integral de las adolescentes. Vive en Loreto desde hace 30 años. Ha liderado múltiples intervenciones en el ámbito comunitario y contribuido con la formulación de políticas públicas en favor de la infancia y adolescencia de la región Loreto. Ha publicado múltiples artículos sobre la problemática de la mujer y ha producido diversos materiales de educación popular. Autora del poemario Canto de Libélulas, publicado en abril de este 2025. Fabiola Vares Quispe. Fuertes los aplausos para ellos. Y dentro de todo este discurso que está desarrollando nuestros compañeros que me han precedido, era obvio que teníamos que hacer un espacio en el tema de la mujer, ¿no?
porque la resistencia indígena amazónica tiene rostro de mujer. Y fíjense, voy a mencionar algunos hitos claves desde el punto de vista sociológico para luego entrar al tema de la poesía. Las mujeres en general en el mundo amazónico juegan, desde siempre están jugando un papel crucial en los movimientos de resistencia indígena. Han liderado, por ejemplo, la defensa de los territorios, y lo siguen haciendo. Tienen una participación activa para la transmisión de los conocimientos ancestrales, y en la época del COVID ha sido clave su participación también para enfrentar los diferentes desafíos en el tema de los derechos humanos, la generación de las economías propias y diferentes estrategias para enfrentar la supervivencia. Entonces, pero la mujer amazónica tiene un problema, enfrenta altos niveles de violencia porque somos una sociedad patriarcal y eso genera discriminación, ¿cierto? No hay acceso de condiciones igualitarias, sufre violencia doméstica y es extrema, inclusive hace que esta pierda la vida en manos de sus parejas o exparejas, es perseguida en consecuencia. Pero además enfrenta el problema de la pérdida de sus territorios y los recursos naturales, y esto hace que tenga un problema de acceso de los servicios básicos, etc. Algunos ejemplos voy a mencionar. Por ejemplo, la mujer Pucama. Ustedes han escuchado en el pasado, ha habido un movimiento de resistencia muy importante para la defensa del río Marañón. El caso de las mujeres de la Asociación, la Federación de Mujeres Indígenas del Pueblo Pucama, Pucamilla, Huaynacana, Camataguara, Cana. Ellas han sido, además, a través del liderazgo de Mariluz Canakiri, mujeres de Parinari, que ha logrado además tener un premio internacional gracias a la activa defensa respecto a enfrentarse a este problema de defender el río Marañón como sujeto de derecho. Finalmente no ha sido asignado como sujeto, pero sí se ha logrado una resolución judicial, el número 14 del año pasado, en marzo del 2024, el primer juzgado mixto de Nauta, Loreto, para que, en respuesta a una acción de amparo que interpusiera esta organización contra Perú, contra el INAH, contra el INE, contra la Autoridad Nacional del Agua, etc., y que finalmente se establece en la sentencia que si bien no puede determinarse como sujeto de derecho al río, se puede establecer que el Estado reconozca el valor intrínseco del río y adoptar una orientación precautoria en la protección, prevención y conservación. Eso ha sido gracias al movimiento de resistencia de las mujeres en esta intervención suya, hacer lo propio respecto a entender el problema del cambio climático, que no solamente afecta, ya sabemos, las aguas saladas o los océanos o los glaciares. Estamos hablando de las aguas dulces, estamos hablando del impacto sobre el río, y sabemos que el mundo amazónico gira en relación al río, que ese es su mundo. Entonces, desde allí hay un aporte sustancial de las mujeres del mundo pucano. Otro ejemplo en el tema de resistencia, por ejemplo, de mujeres, es en el pueblo Gora. Estuve ya en Amazonas en noviembre, en Pedas, en la cuenca del Antillaco, si algunos de ustedes conocen. Es importante conocerlo porque esto es un pueblo que se ha formado como consecuencia de desplazamiento del Putumayo. Cuando ocurrió la época del caucho, se han ido migrando y finalmente han sido reubicados, pero ahí hay población Bora, hay población Ocaina, hay población Huitoto, perdón. Entonces que tienen problemas también para articular y para la convivencia. Pero ahí surge una mujer que es Zoila Merino. Estoy hablando de 1990, fíjense cuánto ha pasado, que es mujer Bora de la cuenca del Ampillaco y que logra una, gracias también a la participación de la sociedad civil, que va fortaleciendo este concepto, por ejemplo, del buen vivir, y que hace que ella, por ejemplo, enfrente la violencia machista, donde la mujer, ustedes saben, o sea, estamos en una comunidad indígena, la mujer ¿dónde está? ¿Dónde se coloca? En los extremos. ¿Dónde participa en las asambleas? No, participa antes, toma las decisiones en la casa, y allí está la actividad del varón. Bueno, ella ha logrado revertir esto y asumió
liderazgos importantes y se convirtió en lideresa, la primera mujer en presidir la Federación de Comunidades Nativas de la Antillana, 1990. Y luego formó a ser parte de ORPE, que es la organización que reúne a los pueblos originarios. Luego le han sucedido otras mujeres. Más reciente es también la participación de Zoila Ochoa, del pueblo Murui, aquí del Amazonas, saliendo como para Tachiaco, por el tema de la revaloración de la lengua Murui. Y junto con ella en Nauta también sucede con Dana Gaviota, es una joven estudiante de antropología, justamente, que también se recuerda, se surgió muy emergente hace más o menos ya 10 años en el tema de la revaloración de la lengua cubana. Son adolescentes y son mujeres que han asumido este liderazgo y que siguen trabajando en el tema de la revitalización de su lengua. En general, entonces, estamos viendo que hay mucha presencia de la mujer indígena amazónica en estos procesos de resistencia, pero aún, a pesar de que representa el 51% de la población indígena según el censo 2017, sin embargo, el 81% no accede a educación superior, el 64% no llega a secundaria y menos del 50% apenas tiene primaria. Y esto justamente se convierte en un elemento de lucha por el acceso a la educación, como lo han hecho Zoila Ochoa y otras mujeres. Ahora, ¿cómo se recoge eso? Eso lo decía Olga, lo decía Canillera, que luego esto que es parte de la vivencia de un pueblo, ¿cómo se recoge desde la literatura? Y estoy hablando para, no solamente la literatura como tal, o sea, de la lengua escrita, sino inclusive desde la oralidad. Yo estaba revisando, por ejemplo, en el mundo shitivo, conivo, en su cosmovisión, hay un docente que es poeta, licenciado en educación intercultural. Él es del pueblo originario shitivo, conivo, Hino Romo Ramírez Munta, que escribe un poema que se llama Abro los ojos y que luego le permite entrar a otros espacios en la Católica, allá en España, porque primero escribe en su lengua, shitivo, y luego lo va traduciendo. Abro los ojos, justamente habla de ese tema de resistencia desde su cosmovisión indígena. Dice: son testigos de mi inmortalidad las aves coloridas y sus alas doradas, estrellas fugaces de constelaciones de colores y constelaciones infinitas. La brisa sabe de inmortalidad, también la grachama y el bufeo colorado. La tierra y la luna conversan con mi abuela, que no tiene títulos ni cartones académicos. Se inicia el ritual de los inmortales por la noche. El canto místico de mi abuela cura las enfermedades. Humos de pipa, cuentos bajo la luna llena, nudos que se tejen siglo tras siglo. La suave lírica de sanación sobre mi cuerpo me traspasa y alcanza el interior de mis células diminutas. Recuerdo a mis antepasados, días dulces, días amargos, los patrones caucheros violando a nuestras madres y a nuestras hijas, nuestros padres siendo torturados en nombre de Cristo. Trabajar un mes por una aguja y un año por un pedazo de tela, 5 o más años por un machete, el precio es amargo. Y como él, vamos encontrando otras respuestas también de la literatura ya más reciente en otros poetas, pero yo quiero centrar en las poetas mujeres. Se ha mencionado, por ejemplo, acá a Ana Varela, del grupo Cututu, que además es motivo de una tesis en la Católica escrita por Ana Molina, en donde va buscando también esa voz lírica loretana y identifica 3 hitos fundamentales
en estos primeros cantores. Están los compañeros del grupo Cututo, donde está Germán Lequerica. Y Ana Varela, conocemos tanto, ella además ha sido merecedora de un premio de honoris causa en el pasado, ¿no es cierto?, el bien merecido. Escribe sobre Emilia Tangoa. Yo me he permitido leerles un pedacito de su última producción, el 2023, Poema de Estancia de Emilia Tangoa, que además mereció ella premios nacionales, y le dice a Emilia Tangoa: a ti, Emilia Tangoa, que conoces ríos que llevan pasajeros a ninguna parte, de ti son los barcos destartalados, con nombres de abandono. A ti, que buscas palabras para designar grillos disecados y hablas con plantas que remedian los dolores del día. A ti, en tu recorrido fluvial sobre aguas que se avecinan hacia barberos que se borraron con las lluvias. A ti, que escuchas el croar de las ranas en tormentas próximas y vives en territorios de amadas voces que persiguen. A ti, Emilia Tangoa, te hablo en fragmentos de relatos icarados con tabaco en alucinados días que esperan noticias de algún Perú. A ti, que has visto sumergirse los manatíes en su escape. A ti, que anuncias las redes que capturan arapainas gigas en las cochas aisladas. A ti te digo, en la vastedad de la floresta, que no es avatar, ni el dorado, ni paraíso, ni infierno, ni espacio vacío, ni tierra prometida. A ti, Pegogo, desde la belleza diversa, Emilia Tangoa. A ti, que escuchas y vigilas los mamíferos que se extinguen. A ti te nombro, Emilia Tangoa, como un sol ardiendo sobre un planeta de árboles vivos. Pues vamos viendo cómo se va recogiendo todo ese mundo que estamos identificando como hitos claves en las mujeres que están siendo invisibilizadas en la historia, porque me pregunto dónde está escrito, he tratado de buscar, casi no hay, y va siendo también recogido desde la literatura. Mi compañero, por ejemplo, Andrés Ficha, escribió en el 2009, en su poemario tomado de tribulaciones, dice: imponentes reptiles ocupan los enardecidos claustros desapercibidos en la euforia del rush final, van y buscan el rastro de razón ensangrentada. ¿Qué influencia ejercen sus esfuerzos? Su fatalidad en todos los escaños no son escrutinios ni petardos, son audiencias que los falsos profetas regaron. Democracia, madre que envileciste en maquinaciones efímeras, hay tantos lactandos en ti. Ana Luisa Ríos, también poeta quiteña que ahora brilla en Lima, sigue avanzando, publicó en el 2019 un poemario que marcó también un hito en el tema de la poesía masónica con Ané, que lo ha mencionado, y ella allí recupera la cosmovisión del mundo abajún y hace una revelación importante de sus saberes, de sus costumbres, y se abre de esa mirada también muy superficial, ¿no? E intenta aproximarse a las prácticas de la mirada anticolonial a través de un real diálogo respetuoso con sus tradiciones. Escribe, por ejemplo, Madre Nutcuy. Nutcuy en aguajú significa hermosa. Una madre, una mujer llora, buscando caracoles en el río. Madre Nutcuy, tú calmas su hambre y el de nuestros débiles abuelos. Con tu hija cantas el ánimo y enseñas a sembrar verdes plantas a todas las mujeres. Malvados hay que arrojan cenizas a los ojos de la niña, la obligan a llamar al tigre y a los malos espíritus. Ellos corren asustados, la niña llora, baja por una caña,
al centro de la tierra. Ahora, solo en sueños podemos invocarlo. Y finalmente, quiero rescatar, además de la publicación, quisiera hallar editores con Melissa Mendieta, que ha logrado un esfuerzo tremendo de reunir a 38 mujeres poetas peruanas, colombianas, ecuatorianas, brasileras. Es un documento muy valioso, y allí escribe una compañera que está aquí, que es Karen Morote Díaz, que ha ganado los premios florales en su época universitaria, es bióloga, y canta a la tierra. Ella dice: tu piel sí misma mi piel, sutil en sueño de mis horas, pero te cruzas en mi voz, te entremetes en mi historia. Pero, pobre tierra sola, pobre tierra amaramente sola, incesantes pequeños soñándote eterna, instantes enormes viviéndote sola. Recibe mis líneas, recibe mis sueños, sueños esperando vida, vida esperando cuerpo. Dígale al río, dígale que no muera. Es su poemario Días de Sol y Lluvia, que escribió en 1994. Muchas gracias. Muchas gracias, poeta Fabiola Mares Quispe. Poesía comprometida en el momento. Esto está a cargo del poeta Andrés Richard Quispe. Andrés Richard Quispe. Vilches. Andrés Richard Vilches. Nacido en Iquitos, ingeniero en industrias alimentarias de UNAM. Trabaja en diferentes programas sociales y proyectos en favor de comunidades indígenas amazónicas. Fundador del colectivo Dios ha Muerto y director de la revista Contra Natura. En 2014 ganó el segundo lugar en el concurso de cuento corto Carnaval de Guayoloma, organizado por la Municipalidad de Belén. Desde el 2020 colabora con la Asociación Cultural Miguelina Costa Cárdenas de Iquitos. Ha publicado los poemarios Vilches, Plegarias de los Convencidos, Hasta luego su hermana, Tribulaciones, Deicidio, Vitos de Cloaca y El intérprete del caos. Andrés Richard Vilches. Fuerte los aplausos para Andrés Richard Vilches. Buenas noches. Quiero primero dar algunas pautas para poder dinamizar la ponencia. ¿No? Se les está pasando por sus asientos también de compañerita y Martincito están pasando poesías de la selección de mi ponencia, ¿no? Asimismo he preparado también un flyer de imágenes. Si por favor pueden. Ya. El inicio. Rodrigo Guimarães. Conjuramos al Dios de la ternura, al demonio de la tormenta, tatuamos nuestro rostro con achote de guerra. La lluvia se escondía temerosa entre las nubes, mientras que al lugar donde se encontraban los combatientes mantenían un silencio quebrado por el galopar de los corazones. Marcó las 11 en los relojes y marchamos. Unos con brumas en la mente, otros con luz en la mirada, todos con la esperanza de fuego en las manos. Dudar es perderse. Muchos temen el primer paso a dar. Había que esperar la tormenta, el crisol quemante del combate, a sabor de pólvora detenida en el aire. Se mantiene el alba y así las dudas se disiparán. 20 minutos de combate, las manos se empuñaron armas, de 2, 3 tiros, botellas con gasolina, rojas botellas, casera artillería de los pobres, colgaban de la cintura. Por el coraje y la energía, la astucia y el ejemplo, la furia y la ternura. Las justicieras manos que vencieron, hice así que los minutos se detuvieron, coreaban la sintonía guerrera. Con decisión se retaba las oscuras fuerzas del abuso y se dispuso a arrancar lauros a la muerte. Noche de luna llena,
noche huérfana del tiempo, la victoria convertida en grito, los vientos fuertes inflamaban los pulmones, las manos del pueblo flameaban la bandera en la punta de las estrellas, en el infinito camino de la Vía Láctea, en el enmohecido mástil de la plaza, en la tierra por cuyo amor levantaban puños y armas y esperanzas. Y entre la roja humanizada bandera, juraron con el corazón en las manos conquistar el derecho al pan y el derecho a la alegría. A manera de introducción. En 1942, en el foro de Yenan, el presidente Mao Zedong habla sobre literatura, arte y literatura. No existe en realidad arte por el arte, ni arte por encima de las clases, ni arte que se desarrolle al margen de la política, o sea, independientemente de ella. A manera de preludio, el poeta Julio Nelson, Iquitos 1943, nos dice: cuando yo te indique pasar por, ¿sí? Pero puedes quedar ahí, ¿no? ¿Sí? Tan intensa es la comunicación poética que puede modificar la pasión del mundo del hombre, encaminarlo a abrazar nuevas ideas, nuevas pasiones, despertarle con vigor emociones nuevas, llevarlo a hacer suyas una nueva ética. La poesía, como todas las bellas artes, en el sentido de la escritura, plasma un pensamiento, sentir y expresión de los individuos, da valor estético, permite acceder a la realidad y experiencia humana más profunda, no solo como eco de la memoria individual, se convierte a veces en el sentimiento de todo un pueblo, pues va a expresar concepciones del mundo, ideologías diversas, formas de pensamiento, surge como faro de la memoria colectiva, asegurando que las voces del pasado no se pierdan. La poesía entonces, como forma ideológica, refleja lo que el cerebro del hombre determina en su existencia social. No hay poesía sin vinculación material, o dicho de otra manera, en palabras del amado José Carlos Mariátegui, nada importa en la historia el valor abstracto de una idea, lo que importa es su valor concreto. Y es que la poesía a lo largo de la historia, a través de sus estadios, desde el Oriente Próximo Antiguo, donde destacan pues la canción de amor más antigua del mundo, que es la canción para Shusin, 4000 años antes de Cristo, la epopeya de Gilgamesh, 2500 años antes de Cristo, la exaltación de Inanna, 2285 años antes de Cristo, en la antigua Grecia, donde surgen los poemas épicos, las epopeyas, la Ilíada, la Odisea, ¿no? Cantada por los rapsodas. Durante la Edad Media, ¿no? Donde surgen los trovadores, en el Renacimiento, en todos sus estadios, siempre su uso social se ha ubicado en el espectro académico y de élite cultural, normalizada y polarizada, inaccesible a los sectores populares, a excepción de los juglares que recitaban, cantaban, bailaban y hacían malabares a nobles campesinos, a diferencia de los trovadores que eran lo contrario, no eran poetas ni músicos de origen noble y componían para la corte, ¿no? Sus composiciones eran para ellos, para la nobleza. El presente aporte resalta la poesía de algunos poetas, de algunos autores loretanos y foráneos, que nos han entregado en sus versos metáforas, figuras y escenarios de hechos desde la división de clases de la sociedad y la lucha entre ellas. Nos señalan eventos de explotación, esclavitud, genocidio, saqueo del bosque, compromiso político, represión policial, presidio y utopía, acontecimientos en etapas de las gomas, en la década de 50, 80, 90 e inicio del presente siglo XXI. Su divulgación no obedece a expectativas de mercado y mafias editoriales, premios literarios, élites literarias, etc. Es una selección desde la poesía de clase que refleja la vida del pueblo, ensalza las luchas colectivas y su camino a la victoria, canta las alegrías y miserias, llora a sus muertos, reafirma la fe a una nueva sociedad. Es la antítesis de la poesía políticamente correcta, la más divulgada y promocionada, que también toma postura frente a problemas sociales, uso móvil poético cuidadoso, las figuras inversas sin prejuicios, a grupos de poder e instituciones públicas, centrándose en la reivindicación ecológica, en defensa de grupos vulnerables. No necesariamente sus autores responden a militancias
o simpatías políticas progresistas, izquierdistas, comunistas, etc., sino que también las hay de posiciones conservadoras de derecha y ultraderecha reaccionaria, como poesía clerical y patriótica, concursos de poesía por el Día Mundial del Agua, promovidas por ONGs financiadas por los USAID, por el Departamento de Estado, grupos literarios asalariados y al servicio de la autoridad regional de turno, defensores de derechos del niño, validados por la UNESCO, la ONU. Bueno, ya sabemos el papel geopolítico nefasto que cumple la ONU, ¿no?, a favor de los grupos económicos terroristas en nombre de velar la paz mundial, ¿no? Véase Gaza, Palestina, ¿no?, la masacre que hace la ONU, ¿no? Da vergüenza, ¿no? Todos ellos, estos poetas políticamente correctos, enmarcados en su perspectiva y sentimiento individual, están definitivamente desligados del sentir colectivo de la desigualdad económica y social concreta. A partir de ello, podemos realizar identificar la poesía clasista en Iquitos, ¿no?, a partir de estas premisas que era como preámbulo, partiendo del hecho concreto que en Iquitos, desde la primera década del siglo XX, la dirección y organización del movimiento popular no tiene certeza sobre las simpatías políticas de las dirigencias. Sin embargo, la presencia de sectores socialistas y anarquistas era notable, aunque parecía tratarse más de esfuerzos individuales que de una organización consolidada. Fuente: Martín Reategui, Ensayos sobre la lucha de clases de Loreto, inédito, pronto a salir. Asimismo, algunos miembros de grupos literarios en la primera década del siglo XX publicaron en diarios y quinquenarios locales poemas de crítica al sistema económico, emplazo y denuncia social a injusticias, maltrato, barbarie que los caucheros sometían a las poblaciones indígenas, como fue el caso del anarquista Benjamín Santalla Rojas. ¿Puedes poner, por favor, la imagen? Bueno, periodista que combatió en las batallas del Pacífico. Ahí vemos en el diario La Sanción de 1907, en su número 1, año 1, si puedes subir un poquito, ahí hay un poema publicado por Benjamín Santalla Roca, El socialismo, ¿no? Entonces, voy a leer un fragmento de él. Si Dios de la justicia ha proclamado la igualdad para todo lo que creó, ¿por qué? Porque servil y degradado de los mendigos reconozco yo el bastardo poder que ellos explotan, con el cual miserables nos azotan. Que vive el socialismo, un programa, es el lema precioso de igualdad. Arranquemos de raíz la mugra grama y surgirá veloz la sociedad. La sangre que por ella se derrama dará al Perú viril felicidad, y acabando con el llanto vil, Señor del pueblo, surgirá su Redentor. En septiembre del mismo año, en el quinquenario La Felpa, también en su número 1, escribe, ¿no?, el poema Surge Pueblo, con seudónimo de Catalino, ¿no?, que es un llamado a la acción para que los oprimidos se levanten contra sus tiranos y reclamen su libertad. Evoca el anarquismo como alternativa de solución social, expresa la frustración con la pasividad y aboga por la rebelión, enfatizando la necesidad de fuerza y unidad frente a la opresión. Es apasionado. El siguiente puesto, Surge Pueblo, ahí en el quinquenario de La Felpa lo publica, ¿no?, en 1907, ¿no? Entonces, imágenes que rememoran el derramamiento de sangre y sacrificio, resaltando el compromiso que trae toda lucha social. Escribe desde la perspectiva de activismo revolucionario que habla al pueblo oprimido, para inspirarlo y movilizarlo. Un fragmento dice: levanta pueblo la batida frente y sacude este estúpido estoicismo, que antes que contemplarte indiferente, 1000 veces yo prefiero el anarquismo. Rompe los lazos que como un vil tirano a su deseo aún tus destinos, y acaba con sus torpes asesinos. En una publicación de Santalla Roca, septiembre y octubre del mismo año, de 1907, denuncia el trabajo esclavo que eran sometidas las poblaciones huitotas, cometidas por los empleados de la casa gomera de Julio C. Arana. Si bien diversos personajes denunciaban el trabajo esclavo que eran sometidas las poblaciones indígenas, no exenta de complicidad de muchos dirigentes. Será la acción de Roca
la más conocida, Real de 2010. También en 1907 llega Iquitos, un personaje bastante clave, ¿no? Bastante clave para el tema de la denuncia contra la Casa Arana, ¿no? Es el juez Rómulo Paredes González, que es de Limo, Chiclayo, nació en 1877, abogado, periodista, ¿no? Doctor en Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y alguna vez dijo que a los partidos políticos definió, ¿no?, que es una práctica pública que consiste en la viveza de los menos que explotan la ingenuidad de los demás, cosa que creo no ha cambiado en nada, ¿no? Fuente del Chirif 2004, en el imaginario imagen en la época del caucho. De joven, pues, colaboró en diarios y revistas de Lambayeque, escribe para los periódicos El Tiempo, El País, El Departamento, La Tarde, El Bien Agrícola y El Progreso. En 1905 en Lima, junto a Julio Málaga y Leonidas Guidovi, abuelo del fallecido y recordado Nicolás Guidovi, fundan el semanario de caricaturas y sátira política Monos y Monadas, preocupado también por la destrucción de los organopales, Fuente Prisma y revista Variedades. Escribió cuentos y obras de teatro como La Coima, Los Bausanes, El Tiro por la Culata y la comedia costumbrista Un Banquete Imposible, que le mereció un premio, y el drama Última Escuela, entre otras obras. Con Augusto León Barbaría publicó en 35 A Golpe de Arma. En 1907, pues, llega a Iquitos y ejerce el cargo de juez de primera instancia y relator de Corte Superior. En enero de 1911 investiga e instruye sumarios respecto a varios crímenes contra Julio C. Arana y empleado de la Peruvian Amazon Company. Viaja hasta el Putumayo, a sus afluentes y la Chorrera, visita los centros de acopio y encuentra fosas comunes que funda los hallazgos referidos por Roger Casimir, Sir Roger Casimir, que es representante de la corona británica, y otros ejemplos de crueldad. Fuente de Grey 2005. Redacta dos informes, los famosos informes del juez Paredes, ¿no?, que son los clave para que se puedan tomar acciones, ¿no? El gobierno peruano, a través de él, presenta al gobierno peruano los informes a través del prefecto, y esto lo deriva al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, y este lo envía a la corona británica. Bueno, también es la fuente del Chirif del 2004, ¿no?, la mía publicación. En 1918, este juez Rómulo Paredes publica en El Oriente de Iquitos el poema Azamaré. Esa referencia se la debo al profesor Manuel Martí Corena, que él en su momento ha tenido acceso a esa publicación del Oriente, ¿no? Este poema fue el causal de persecución por las autoridades locales, teniendo que huir de Iquitos. El poema expresa un respeto a la envergadura de autoridad al líder jefe de jefe Huambisa, Samarén. Loa su valentía, se solidariza en la fraternidad de hermanarlo, situación que en la época era una herejía. Denuncia los crímenes y abusos de los caucheros contra la población indígena. Es una incitación al desacato y desobediencia. No posee el lenguaje fino ni el estilo esforzadamente elegante del modernismo, sino la fuerza y el idealismo de una presencia romántica. También diferiría el trato a los indígenas, entonces tratados poco menos como animales. Esta vez son compatriotas, heroicos y honestos. Fuente Pirwes 2008. Y algo curioso, llama tribu hipócrita y de idiotas a los grupos de comerciantes, clérigos y militares de Iquitos. Asimismo ironiza la cultura y predominio de los amos del caucho. Añora la presencia de la resistencia indígena de 1904 en el Alto Marañón, donde para una base misionero, y el abuso de los comerciantes que proveían armas a los jíbaros. Fue un cacique excepcional por sus habilidades guerreras, por su carisma y dotes de cazador. Se dice que fue un indígena de sangre de raza blanca, ¿no?, derivado de los raptos que sus antepasados realizaban en las colonias españolas de la época. Hay varias versiones, ¿no?, que dicen que ha sido que los ecuatorianos lo capturaron y le obligaron a pesar la bandera en Ecuador, se negó y lo mataron. Otros cuentan que murió en una emboscada por los propios aguarunas para evitar que se llevara a Mirena, una hermosa mujer aguaruna. La próxima, por favor. Ahí tenemos la imagen del juez Rómulo Paredes con su nieto.
Y ahí está, Samarén abrazado con un personaje, ¿no? Ahí está para ver. Esa foto es de 1921, si no me equivoco, ¿no? Es la única foto que se tiene de Samarén, ¿no? Voy a leer un fragmento del poema, ¿no? Samarén, amo del bosque, Samarén, suspira y llora. Nunca vengas, nunca bajes de ese río traicionero. Siempre sean estas tierras para ti, tierras ignotas, a las cuales la calumnia, el más vil mercantilismo, las injurias y la holganza fuertemente las azota. Que hallarías si vinieras, hallarías una tribu inferior a la que tú guías, tribu hipócrita y de idiotas, sin moral y sin conciencia, imitando solamente de los pueblos superiores las maldades y las ropas. Ni un solo hombre que nos guíe hasta hoy en la jornada. Los problemas más sagrados nadie los afronta. La política mezquina nos absorbe por completo, nos seduce, nos empuja, nos arrastra, nos inmola. El próximo, por favor. 3 décadas después, el 57, Germán Lequerica Perea, al cual todos mis antecesores han hablado de él, ¿no? Pues él nace en 1932 y publica en su segundo poemario La búsqueda del alma. Bueno, rompe con la poesía romántica y modernista que caracterizaba las letras amazónicas. Al ser estudiante de letras en la Universidad Católica, asiste a la dura batalla, a estudios que después deja, ¿no? Él en esos tiempos él ve, ¿no? la discrepancia y las batallas, se puede decir, de poetas puros y poetas comprometidos de la época. Desarrolla una poesía cercana a la lírica anglosajona, sin abandonar del todo el ritmo hispánico, para inaugurarlo una voz nueva, una emoción honesta frente al puro ritmo retórico de la poesía hispánica. Su poesía apuesta por los humildes y lo hace con una profundidad y belleza nunca antes vista en las letras amazónicas. Por ello, La búsqueda del alma inaugura la moderna poesía amazónica que pronto se abrirá a aires más contemporáneos y abandonaría a fin la retórica modernista. Virués 2014, la publicación que hace la Telefónica del Perú, ¿no? El poemario en suma, La búsqueda del alma, ahí vemos la carátula de la primera edición. Es una voz que invita a asumir su profunda y sólida fe por la utopía. Acá mucho del acosado, pues, a Germán Lequerica, ¿no? Germán Lequerica era comunista, ¿no? Tenía una sólida simpatía, ¿no? No sabemos así se siente si tenía una militancia activa, pero sí él tenía esa creencia y fe comunista, ¿no? Entonces, una sólida fe por la utopía la contrapone a la realidad, naturaleza, condición social, sistema de protección. El verso y figura, La búsqueda del alma, que se repite en reiteradas veces, que además del título de la obra, no pudiera ser otra sino que la de aceptar el compromiso militante. Es una consigna, una proclama de un proceso de cambio que inevitablemente se viene. Ironiza sus limitaciones y contradicciones como distraer ese sentir enaltecido por el sentir tan humano, que en realidad es su amor que se transmuta en un amor lleno de solidaridad y entrega al hermano que sufre, al condenado obrero, al mísero campesino. Lequerica denuncia las argucias del sistema capitalista que adormece y pereniza las conciencias, y está consciente que la lucha contra este monstruo conlleva sacrificios más allá del valor físico. Trae devenires, cautiverio y exilio. Reconoce la forma de organización más alta del hombre que lo metaforiza como el viento que trae y enarbola la nueva aurora, que vencerá las contradicciones de una alta cohesión de conciencia. Otro elemento resaltante también del poemario es el salto dialéctico a nivel individual y colectivo, versos que concisamente tallan figuras de un proceso personal y figuras de victoria del hombre oprimido, que deja de ser clase en sí para convertirse en clase para sí. Premonitoriamente advierte la claudicación de muchos que en el proceso son tomados por su propio ego descomunal y terminan abandonando el cauce militante. Un sesgo tan visto ahora en la actualidad, ¿no? Muchos izquierdistas, pues hasta ya de candidatos del fujimorismo, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no?
A pesar de su dolor, buscan entender la necesidad de unirse y organizar su liberación, lo que de él describe con entusiasmo. Siente alegría darse cuenta que hay mucho por hacer para lograr el objetivo, sin arrepentimientos. Un fragmento del poemario, ¿no? La búsqueda del alba es el primer capítulo, ¿no? Y también se llama el primer verso, la búsqueda del alba, que tiene varias estrofas. La búsqueda del alba en este valle donde el hombre es materia indefinible, donde se siente el opio ciñendo la garganta de los pueblos y donde el frío abismo, la propia desolación de los obreros, el pan amargo es un paso sin fin todos los días. La búsqueda del alma, lo repito, es un minuto alto, un dolor con espinas como de parto enorme, un mar de tropezones. El siguiente, por favor. También en la selección pues destaca un poema del maestro, el poeta que nos dejó infelizmente el año pasado, Javier Dávila Durán, ¿no? Bueno, él participó en la organización de la primera jornada del libro loretano en 1957, fundó y dirigió la revista Proceso del 66 al 91, fue miembro del grupo Bobinzana, publicó los poemarios Mis Delirios del 58, Yara del 66, Yo el Sujeto del 91, Canto del Dolor y la Angustia y otros poemas para amar la vida del 94, Cerezo de Alba sobre la Pagoda del 2003, Parque de Reserva 2005, Poemas de Amor para no jubilarse también 2005 y La Jungla de Oro 2008. En 1989 escribe el poema Crónica sobre las muertes de Pucallpa, un poema que no ha sido publicado en ningún libro, no ha sido inédito, se podría decir, que narra los hechos de la masacre de Pucallpa del 9 de febrero de 1989, la sangrienta represión policial, como hace poco también, ¿no? La masacre del actual gobierno, ¿no? La sangrienta represión policial contra la protesta de 3.000 campesinos pidiendo mejoras en el sector agrario. El poeta es testigo directo del desfile festivo matutino promovido por comunidades campesinas, niños, mujeres, hombres con pancartas y bombos, donde son masacrados, la policía irrumpe quitándole la bandera nacional, disparándole bombas y perdigones, desatando la respuesta popular, resultando en 8 muertes, 26 heridos y desaparición de varios cadáveres. Fue el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Un evento conocido como la masacre de Pucallpa. Los campesinos reclamaban mejoras para el sector agrario, ¿no? Y en medio de este evento, a esta masacre, la han denominado el Día del Productor Agrario Ucayalí, ¿no? Hay un fragmento, ¿no? La policía irada interrumpió la marcha pacífica, intentó quitarnos la bandera con disparos a diestra y siniestra, quitarnos el coraje y el derecho a pasear por las calles. Nos prohibió dar un paso más y era difícil para quienes estábamos acostumbrados a tallar en el monte, a seguir adelante de sol a sol, a trazar como boqueamos caminos forestales y cruzar ríos atravesando selvas. Había un camión volteado en sangre familiar en la avenida, gente de un lado a otro, policías asustados, humo de bombas. El siguiente, por favor. Bueno, hay fotos de la época de Javier Durán. El Javier Dávila Durán está con Calvo de Araujo, abajo está con Falconi, el fotógrafo, y Andaluz, el poeta también lo está. Ya, el siguiente, por favor. También resalta en este tipo de poesía clasista de Quito el profesor Armando Almeida Nacimiento, Orán 1962, docente de educación superior, investigador y promotor cultural y poeta. Es un activo promotor cultural, dirigió la revista Espiñel en 2001, funda el grupo literario Javier Gerardo en 1983 y bueno, gracias a su gestión desde 2012 se crean los sábados de lectura al aire libre en Iquitos y también en Cabalcocha. Bueno, fue su gerente de promoción cultural del gobierno regional de la gestión pasada, ¿no? Ha publicado los poemarios Composición del Tiempo del 92 y La Huimba del 2006. En este poemario La Huimba hay un poema Vámonos al campo, que exalta el impacto positivo de alegría representados a través de la metáfora de una sonrisa, transmite una sensación de vitalidad. Está la portada de La Huimba, la primera edición. Anima al lector a abrazar la vida y encontrar el sentido
asumiendo un compromiso de aprendizaje para construir un nuevo mundo. Desde el campo, desde la sabiduría del pueblo, sin llevar a imponer ideas preconcebidas, lleva tus manos para trabajar con el pueblo. Un fragmento. Vamos al campo a tomar nuestra tarea y conquistar. La mejor elección es que le faltan a tus manos. Si vas al campo, no lleves tu cabeza, lleva solamente tus manos resueltas. Con el poema aquí también de Wimba, en el que resalta la resiliencia y la esperanza de los presos políticos condenados por actos subversivos, celebrando las pequeñas alegrías de la vida y reconociendo las duras realidades del confinamiento y la lucha. Yuxtapone momentos de amor, comunidad y belleza con el trasfondo del encarcelamiento y la violencia sistémica. Las imágenes de la naturaleza y la conexión social sirven como testimonio de sus espíritus inquebrantables, a pesar de las limitaciones físicas, mantienen sus convicciones. Un fragmento. Nuestros cuerpos pertenecen a los buitres, pero nosotros ya no estamos. Somos la hermosa bandera de la vida en las manos victoriosas de los pueblos. Las risotadas y el tibio sudor en las faenas comunales, la brisa fresca que acaricia las montañas, esos somos, y aún más todavía, porque invita el superior, es la ideología popular. Y también hay un poema, un tercer poema, a los héroes populares, ¿no? Celebra el legado de los héroes guerreros indígenas que resistieron el dominio español, enfatiza el tema de recuerdo, gratitud y el imperecedero espíritu de resistencia contra la opresión. Reflexiona sobre la conexión entre la naturaleza, la identidad y las luchas históricas con los pueblos ayánicas y abajú. Un fragmento. Bueno, antes habla sobre los jefes indígenas Jumán y Quirubá, Juan Santos Atahualpa de Montaco. Dice: ¿cómo perennizar vuestros altos y olvidados nombres, dignos guerreros de la patria verde? Brujo de los ojos incendiados, Jumandi, el de la tierra de los hijos, guerrero indomable y el sabio guía, Quirubá y Aguajú. También este año, a través de Canto de Libélulas, Fabiola Mares, en su poesía libre, pero comprometida, usa situaciones reales desde la experiencia personal. Resalta su coherente posición respecto al conflicto y genocidio contra el pueblo palestino que el sionismo israelí está cometiendo hasta el día de hoy. Ningún otro poeta, creo, y resalto que una poeta mujer pues, se atreve pues, a publicar y a través de la poesía denunciar esa masacre, genocidio, barbaridad que está cometiendo ahorita con el pueblo palestino en Gaza, ¿no? Dice, ¿no? Jesús el palestino, un fragmento: Abraham, en tu nombre el infanticidio se consuma, la tierra prometida es solo cenizas y escombros. 2000 años después, sionistas y judíos, ebrios de poder, ciegos ante el dolor, masacran hospitales y refugios, hacinados de niños, mujeres y ancianos, vociferándose del pueblo escogido. Y puedes poner por favor la pista, María Mujer. Antes de que pongas, a principios de la década del 90, las agrupaciones de músicos populares de Iquitos, Canto y Poesía y Minga unieron fuerzas tras competir en varios festivales locales, surgiendo Canto y Poesía y Minga se fusionan. Un proyecto de música a partir de composiciones poéticas, como el poema Masa de César Vallejo, La búsqueda de Alba de Germán Lequerica, Vámonos al campo de Armando Almeida, Pedazo de luna de Walter Ribeiro, María Mujer de Martín Reate, entre otros. Tuvieron una gran acogida en sectores populares y presentaciones artísticas regionales. A mediados de la década del 2000 compusieron la cantata Canto al Paranaguazú, con la que amplió aún más su exploración musical dentro del ambiente artístico de Loreto. Hoy, gracias al trabajo del sello discográfico Selva Records de Tarapoto, bajo la dirección del productor e investigador Percy y Alexander Flores Navarro, las canciones de Minga, Canto y Poesía cobran nueva vida. Podemos tener acceso a esas canciones a través de pone, pues, ¿no? Busca en el buscador Minga, Canto y Poesía y va a ver ahí las pistas remasterizadas de una reseña histórica. Puedes poner, por favor. Vamos a deleitar un fragmento. Puedes adelantar un poquito para... Puedes levantar el volumen, por favor. Problema técnico parece, ¿no? Pero bueno,
aunque sea a ese nivel de volumen, pero yo termino mi ponencia hasta ahí, agradeciéndoles la paciencia y la oportunidad de poder deleitar y poder conversar con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Vamos a continuar ya para cerrar. Conclusiones y aportes a cargo de la panelista Olga y su hija Osombite. Bien, en esta noche, buena noche, muy buenos aportes de los escritores aquí, Fabiola Mares, el poeta Sicha, el poeta Yoelita Lleras, un honor estar aquí. Bueno, hemos visto que la poesía amazónica rosellana responde a los tiempos actuales, diversa temática, y ahí surge la voz en la que se rescata, diversas voces en realidad, en las que se rescatan las identidades amazónicas, y también efectivamente se apuntala mucho el hecho del rescate de la memoria de los pueblos amazónicos. Esa es la Amazonía, esa es la poesía como una de las artes más excelsas. Y la estamos viviendo así en estos días, variada, vehemente, muy pródiga en obras poéticas de los últimos tiempos. Ese sería el resumen de lo que hemos escuchado, observado, leído y disfrutado en esta noche de poesía amazónica. Muchas gracias. Poeta docente Olga Luisa Osombite. Quiero invitar por favor a todos a ponerse de pie para la foto protocolar, e inmediatamente vamos a invitar también a la señora Celeste Montes de representación del Cuerpo de Regidores de la Municipalidad de Naciones Calles. Le invitamos por favor a pasar al frente para ella hacer el discurso recordatorio. Los señores de la prensa, por favor, las fotos para el equipo de expositores.